Dios les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos escuchan en el canal de YouTube. Es siempre una bendición para nosotros el poder tener el privilegio de poder dirigirnos a ustedes para predicar de la bendita palabra de nuestro Dios. Enviamos como siempre un saludo a toda la iglesia de Dios del Evangelio completo y a todas las personas que nos escucharán a través de este canal. Reciban una bendición de parte de Dios. Rápidamente quiero entrar al tema porque quizás me tarde un poquito, pero vamos a tratar de sintetizarlo y de poder ser explícitos para hacer comprender a la iglesia la importancia que tiene nuestra salvación. Porque nuestro Señor Jesucristo nos ha dado salvación y debemos de entender, aleluya, lo que es la salvación a nuestras vidas. Y titulé el mensaje el día de hoy, Cuidando nuestra salvación. Y quizás estas palabras puedan sonar para muchas personas algo como problemático, porque dicen, nosotros no podemos cuidar nuestra salvación porque nuestra salvación nos la dio Cristo y nadie nos la puede quitar, y por eso podemos hacer cuanto nosotros queremos. Y eso es lo que quiero tratar prácticamente. Quiero mostrarles por qué debemos de cuidar nuestra salvación y poner las bases del por qué las personas que creen que no se puede perder la salvación erran al malinterpretar las Escrituras y creer en un dogma, en unas enseñanzas hechas quizá por gente que tuvo la buena intención de querer enseñar la palabra del Señor, pero que en vez de ir a la palabra del Señor se fue prácticamente a lo que decían hombres que supuestamente fueron de renombre en la historia. Y por eso es de que quiero tratar este tema, cuidando nuestra salvación. Y quiero comenzar con la cita de Filipenses capítulo 2, versículo 12, donde dice la palabra del Señor el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esta cita para muchos no quiere decir que nosotros debemos de cuidar nuestra salvación, que nosotros debemos de andar cuidadosamente en los caminos del Señor, sino que simplemente significan otras cosas. Pero no podemos nosotros cambiarle el sentido a lo que la Escritura dice. Y hay varias citas que nos hablan acerca de que nosotros debemos de cuidar nuestra salvación. Quiero también llevarlos al libro de Mateo capítulo 24, versículo 13, un versículo muy conocido de las Escrituras en donde dice la palabra del Señor a través de los labios de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Oiga bien, el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Entonces quiero hablarles acerca de lo importante que es el que nosotros cuidemos nuestra salvación, aquella salvación que nos ha sido dada por gracia de parte de nuestro Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por naturaleza nosotros como seres humanos tendemos a guardar aquellas cosas, a cuidar aquellas cosas que nos parecen de un gran valor a nuestras vidas. Tendemos a cuidarlas, por eso existen cajas fuertes, cajas de seguridad, ¿verdad? En las cuales usted puede guardar sus joyas, guardar dinero, aquellas cosas que para usted puedan ser de mucho valor. Y lo hacemos porque sabemos el precio que ellas tienen. Cuando nosotros comprendemos lo que significa prácticamente la salvación que Dios nos ha dado a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, con su sacrificio en la cruz, y el valor que tiene no solamente en esta vida en la que estamos viviendo, sino en la vida venidera, cuidaremos entonces con todo lo que nosotros tenemos este regalo que Dios nos ha dado. Quizás alguien va a objetar de que la salvación no se pierde, no importando lo que tú hagas, porque lo que da Dios nadie te lo puede quitar. Esa es la objeción que tiene la gente. Pero yo voy a tratar de mostrarle a través de las Escrituras, no de un dogma que yo he creado, no de un dogma que yo sigo o que yo tengo que mantener porque si no me expulsan de ese lugar. Y quiero que vea que a través de la misma lectura de las Escrituras nosotros podemos darnos cuenta que si usted, por ejemplo, no tuviera
no hubiera iglesia, usted solamente tuviera la Biblia y se pusiera a leerla sin tener en cuenta los dogmas, yo le aseguro que llegaría a la conclusión de que la salvación sí se pierde. Porque la Escritura es bien clara y en todas partes, de principio a fin, nos habla acerca de estas cosas. Quiero mostrárselo. Entonces, quiero que veamos a estas personas que objetan de que la salvación no se pierde. Quiero mostrarles de que esa enseñanza, ese tipo de creencia, no solamente creo que no es bíblica, sino que está haciendo mucho daño prácticamente a las personas a las cuales se les predica el Evangelio. Las personas que de repente han creído, aleluya, de que la salvación sí se perdía cuidando su salvación y de repente empezaron a creer este tipo de cosas porque regularmente las cosas populares son aquellas cosas a las que más se inclinan las personas. Entonces, como se repite y se repite, la gente, aún la iglesia, tiende a llegar a creer este tipo de cosas porque no va a las Escrituras y no toma el tiempo para asegurarse si lo que le están enseñando es verdad o no es verdad. Esa doctrina regularmente es llamada a la seguridad de la salvación o salvo siempre salvo. Y mucha gente indocta repite esta frase. No, salvo siempre salvo, una vez confiesas a Cristo, tú eres salvo y ya no te puedes perder. Hay una seguridad completa, dicen ellos, y porque lo que Dios da, Él no lo quita. Entonces, quiero mostrarle lo indocto que es creer prácticamente en esta frase, porque al apoyarse en esa doctrina debe de entender, o esta enseñanza, debe entender usted cuáles son los pilares, cuál es el fundamento prácticamente en los que se sostiene ese tipo de creencia. Y es a través de un dogma que se estableció a través de hombres que estudiaron la Biblia y que trataron prácticamente de querer enseñar algo que a la larga ha venido a ser un gran problema dentro de la iglesia, porque esta doctrina prácticamente le da licencia a las personas para pecar y pensar que a pesar de que pequen o que hagan cualquier cosa, ellos son salvos y que no hay nada que se los pueda quitar. No quiero hablar de la doctrina, pero quiero dejarlo con la inquietud y que usted se dé cuenta que esta doctrina de salvo siempre salvo, la seguridad de la salvación, no se puede sostener de acuerdo a las Escrituras. Y quiero mostrarle rápidamente, porque no tengo todo el tiempo disponible, las 5 cosas, los 5 pilares en donde se sostiene esta doctrina. ¿Por qué le quiero decir esto? Porque le quiero hablar de cuidar de la salvación, de que nosotros debemos de cuidar la salvación con temor y temblor, dice el apóstol Pablo, y hay muchas escrituras aparte de esa que nos hablan acerca de que perseveremos nosotros en la fe y que lo hagamos hasta el fin, hasta que el Señor nos llame a su presencia. La doctrina de la salvación, de la seguridad de la salvación o salvo siempre salvo, se sostiene bajo 5 pilares. Y quiero que se dé cuenta que cada uno de ellos necesita al otro para poder esa doctrina sostenerse. Si uno de los 5 falla, toda la doctrina se viene abajo. Lo primero que dicen estas personas es de que existe una depravación total en el ser humano. O sea, toda carne se corrompió, toda carne no sirve, toda carne no tiene la vida de Dios y oiga bien, y no tiene la capacidad de poder buscar a Dios. O sea, en nosotros no hay nada bueno prácticamente, porque todo prácticamente está corrompido desde que Adán peca. Pero eso no es lo que vemos a través de las historias de la Biblia. Número 1, y como hay depravación total, entonces solamente Dios puede venir hacia el hombre, sí, porque el hombre, Dios no lo hizo después de que pecó, aparentemente, con la capacidad de poderlo buscar o de poder entender, entonces tiene que venir Él con un poder tremendo para llegar a convencer al hombre que no puede hacer nada bueno para que venga a ser salvo. Número 2, elección incondicional. O sea,
yo no soy quien escoge a Dios. Nadie puede escoger a Dios. Es Dios quien elige a las personas. Y el hombre no tiene la oportunidad de poder prácticamente elegir si quiere ser salvo o si no quiere ser salvo. Oiga lo tremendo que es esto, de que Dios no nos da a nosotros esa capacidad y que Dios prácticamente es quien elige. Dice, ok, yo voy a elegir a este grupo para que sea salvo y voy a elegir a este grupo para que no sea salvo. Desde antes, supuestamente los que creen esto, desde antes de que Dios hiciera prácticamente todas las cosas, Dios hizo a los que se iban a salvar y a los que se iban a perder. Es una cosa ilógica entonces al leer las Escrituras y darnos cuenta de cómo el Señor en muchas ocasiones, en la mayoría de las páginas de ella, siempre manda, siempre le dice al pueblo, siempre le advierte al pueblo, aconseja al pueblo para que ellos sean los que decidan, como si ellos no tienen la capacidad de hacerlo. Pero según esta doctrina, la elección solamente es de Dios y el hombre no tiene la oportunidad para escoger el bien o para escoger la bendición, sino que el hombre está prácticamente corrompido. La tercera cosa, voy rápido porque no quiero prácticamente estar en estos, yo quiero hablarle acerca de por qué nosotros debemos de cuidar nuestra salvación. La expiación limitada. El que cree en la seguridad de la salvación, o salvo siempre salvo, y no tiene esta base en su vida, y dice, no, yo no creo eso, pero yo creo que la salvación no se pierde, está en un error garrafal y doctrinal, porque esa doctrina solamente se puede sostener a través de este fundamento. Usted lo puede investigar si es prácticamente una persona que quiere saber acerca de la verdad de Dios, quiere conocer lo que la Biblia verdaderamente dice, investigue. Lo reto para que lo haga. La tercera cosa que dicen ellos es que la expiación que vino a hacer Cristo es limitada. O sea, que Cristo, óigalo bien, oiga bien esto y cómo esto prácticamente, como se cree el dogma y se deja la Biblia por un lado, se tiende a creer prácticamente palabras de hombres y no lo que dice la palabra del Señor. Porque uno tiende a creerle a la gente, aleluya, o a los líderes cuando uno no se atreve a leer la Biblia y retar y decir, oiga, pero la Biblia dice otra cosa. Dicen ellos que la expiación fue limitada, o sea, Cristo no murió por todos, sino por un grupo seleccionado. O sea, ¿quiénes serían estos? Los elegidos, los que Dios escogió, a los que Dios atrajo así, amén, y que son a los únicos por los cuales murió. La Biblia es bien clara que el Señor Jesucristo murió por todos, aleluya, por todos, Él no hace acepción de personas. Pensar de que Dios solamente mandó a Jesucristo a morir por un grupo, hermanos, es una cosa descabellada, porque entonces los demás por los que no murió no tienen la menor esperanza ni de ser salvos, ni de poder evitar el poder estar en el infierno eternamente. ¡Qué tremendo! La Biblia dice en 3:16, solamente para tomar un pequeño ejemplo bíblico, porque de tal manera amó Dios al mundo, refiriéndose a todas las personas que están en el mundo. Amén. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, no los elegidos, todo aquel que en él cree y no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es una cosa tonta pensar que Cristo no murió por todos, sino que solamente por un grupo seleccionado. La otra es la gracia irresistible. O sea, que a quien Dios escoge, esa persona no se puede resistir aunque quiera. O sea que si usted, Dios lo hizo para que se salvara y Dios dice, tú vas a ser salvo quieras o no quieras y yo te voy a obligar porque yo soy Dios el Todopoderoso, por lo tanto no tienes opción a decirme que no. Eso no es lo que nosotros vemos en la Biblia. Dios no forza a nadie. Dios siempre invita a las personas. La predicación no es que vayamos a forzar a alguien, sino que nosotros prediquemos. En el Antiguo Testamento, los profetas y la voz de Dios a través de sus siervos nunca fue una palabra
obligada, nunca hizo que la gente prácticamente obligadamente le sirviera, siempre les dio la oportunidad de que ellos pudiesen escoger. Y la quinta es la perseverancia de los santos. O sea que si tú eres de los escogidos, eres a quien Dios elige para ser salvo, fue por el que Cristo, o sea, fuiste del grupo de los que Cristo murió, o sea, la expiación limitada, y el Señor te agarró prácticamente, quieras o tú no quieras, Él se va a asegurar de que tú perseveres hasta el fin, no importando lo que pasas, y no importando lo que hagas, Él se va a encargar de que llegues hasta ese día. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en esta base del que cree que la salvación no se pierde, es muy importante hacer notar que todos los puntos antes mencionados, oiga bien, van entrelazados, y si alguno de ellos no concuerda, no se enlazan, los demás no se pueden sostener porque uno depende del otro. Un estudio serio de la Biblia nos bastará para darse cuenta que contradice no solamente la palabra del Señor, oiga bien, no solamente contradice la palabra de Dios, sino que desvirtúa a la persona de nuestro Dios. Y ahorita le voy a mostrar por qué desvirtúa a la persona de nuestro Dios. Si usted quiere tener más información más detallada en cuanto a que la salvación se pierde o no se pierde, vaya a nuestra página, porque allí nosotros tenemos una enseñanza completa de varias predicaciones. Son bastantes porque el tema es muy extenso. Yo trato en este momento de simplificarlo prácticamente y de sintetizarlo, pero lo invito para que lo haga. Entonces, cuidando nuestra salvación. Y quiero mostrarle a través de la Biblia que todas estas cosas que ellos dicen o en la que ellos tratan de sostener su doctrina o lo que ellos creen, contradice lo que de cómo el Señor obró en la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento, el ejemplo lo tenemos a través de los judíos. Ellos dicen que cuando Dios promete algo, Dios cumple lo que promete. O sea, si en pocas palabras así me dice, tú vas a ser salvo, entonces yo voy a ser salvo y no hay nada, ni yo ni nadie puede prácticamente quitar porque Él ya lo prometió. Pero yo quiero que se dé cuenta que Israel es un gran ejemplo de que las promesas de Dios se cumplen, pero no se cumplen en todos, aunque la promesa haya sido dada a mi vida. Israel, como pueblo escogido de Dios, vivió esa experiencia cuando estuvo en Egipto. Recuérdese que estaban esclavos, recuérdese cómo los oprimían, pero Dios tenía un plan con ellos. Dios quería sacarlos de esa condición de esclavitud en la que se encontraban para llevarlos a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Y Dios les dijo y prometió que los sacaría de Egipto y los introduciría a la tierra prometida. ¿A quiénes se los dijo? ¿Se los dijo solamente a 2 personas, a 3 personas? Se lo dijo a todo el pueblo de Israel. Oiga bien, todo el pueblo que salió de Egipto, todos ellos tenían la promesa de parte de Dios de que Él los iba a introducir. Había una promesa, pero la promesa estaba condicionada siempre. Recuérdese esto, dése cuenta que fue Dios quien lo prometió, por lo tanto debía cumplirse su palabra, porque es eterna y verdadera. La mayoría de los que salieron de Egipto, cuando nosotros leemos la Biblia, murieron en el desierto. Oiga bien, a los que se les había prometido, murieron en el desierto sin llegar a alcanzar la promesa. Ahora yo le hago la pregunta a usted, ¿falló Dios al ellos no entrar? ¿Falló Dios al ellos no entrar? ¿Se dejó de cumplir su palabra? No, porque su palabra se cumplió. Salieron todo el pueblo y déjeme decirle que 2 agarraron la promesa de parte del Señor. Solamente 2 y luego todos los hijos, porque todos los demás que salieron de Egipto murieron postrados en el desierto. Ellos podían alcanzar la promesa. A ellos se les había dado, pero ellos la rechazaron. Ellos prácticamente desobedecieron a Dios. Ellos prácticamente fueron incrédulos a lo que Dios les decía. Solo 2 de los que salieron de Egipto
dice la Biblia que entraron a la tierra prometida, y esos dos son Josué y Caleb, perdón. Josué y Caleb, qué bárbaro, una laguna mental. En ellos se cumplió la promesa, pero no en los demás. O sea, Dios sí cumplió, aunque el resto del pueblo no haya entrado por desobediencia e incredulidad. Y eso es prácticamente lo que nos dice el libro de Hebreos, y la vez pasada lo leíamos. Dios nunca fallará. Recuérdese de esto, Dios nunca fallará. Quien falla es el hombre, porque Dios mantiene su palabra. Dios ha prometido que que me va a llevar al cielo, que a través de la sangre de Cristo, que a través de su sacrificio, si yo lo acepto, si yo creo en mi corazón de que Él resucitó de entre los muertos y tengo fe en ese sacrificio, por mi pecado, yo voy a ser salvo. Pero si yo me desvío, pero si yo tomo otro camino y dejo de caminar en la senda del Señor, por supuesto que la cosa va a ser diferente. Dios va a sostener su palabra porque muchos van a ser salvos, pero yo, por haber sido desobediente y apartarme del camino, entonces yo no voy a obtener la salvación. No porque Dios falló, porque la promesa de Dios nunca falla. Fíjese, quiero que vea de que Dios nunca fallará, porque quien falla es el hombre, a pesar de contar con todo lo necesario para obtener la promesa de Dios, porque el pueblo de Israel tenía todo lo necesario para poder alcanzar las promesas. Ellos simplemente no lo quisieron. Ahora, quiero mostrarle, o quiero leerle una cita que dice en Malaquías 3:6, rápidamente, dice, porque yo Jehová no cambio. O sea, Dios siempre va o es el mismo. De la manera que actúa allá, actúa el día de hoy acá. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Oiga bien, la bendita promesa de nuestro Dios. Ahora, en Santiago también 1:17, le dije que iba a ir rápido porque el tema es un poquito extenso, pero voy a tratar de sintetizarlo. Fíjese lo que dice en 1:17 del libro de Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo mismo que dice en el Antiguo Testamento, lo dice en el Nuevo Testamento. Él no cambia. Por lo tanto, la manera que obra siempre va a ser la misma. La persona de Dios no cambia. La forma en la que Él trata con el hombre no cambia. En el libro de Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. En todo el tiempo de la ley, o sea, hablando del Pentateuco, vemos a Dios siempre hablándole al pueblo, siempre hablándole al pueblo. Todo el tiempo le estuvo hablando a través de Moisés, a través de Aarón, a través de muchos de sus siervos, y advirtiéndoles que no pecaran. ¿Por qué nuestro Dios, si ya tiene todo establecido, por qué nuestro Dios, si ya tiene los elegidos y los no elegidos, por qué entonces les tiene que advertir? ¿Por qué les tiene que decir que no pequen si Él ya sabe que van a pecar? ¿Por qué le dice que se arrepientan si Él sabe que no se van a arrepentir? No tiene sentido entonces toda la historia de la Biblia cuando nosotros creemos, aleluya, lo que esta doctrina prácticamente enseña. Y por eso es de que tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros sí tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque vemos que tenemos el ejemplo en el pasado. Aleluya. Y estos hombres, o sea, Israel, a ellos se les advirtió que no pecaran y que obedecieran sus estatutos, porque si no morirían y serían malditos. A pesar de contar con el llamado de Dios, a pesar de ser el pueblo escogido de Dios, a pesar de que a través de ellos iba a venir nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Porque si nos damos cuenta, cuando nosotros leemos la Biblia, la misma Biblia, ella misma se interpreta y yo no le tengo que dar interpretación. Es tan hermosa, es un manjar, es un tesoro que nos muestra verdaderamente lo que Dios tiene en su corazón. Punto número 2. Las historias de las personas o reyes en el Antiguo Testamento lo confirman. ¿Qué quiero decir yo con esto? Después de hablar acerca de lo que pasó en Egipto y de cómo el Señor
a pesar de que les prometió, muchos no pudieron alcanzar la promesa porque desobedecieron y porque fueron incrédulos, dice el libro de Hebreos. Ahora, las historias de los personajes y reyes en el Antiguo Testamento lo confirman. Imaginémonos, el primer ejemplo que le quiero poner es el ejemplo de Caín. El ejemplo de Caín es algo que a nosotros nos puede hablar de una manera muy especial. Muchos se atreverán a decir, pero hermano, usted no toma en cuenta lo que dice el libro de Juan, que Judas era del maligno. Ahora, yo quiero que se dé cuenta, hablando de Caín, Caín es parte de la creación de Dios. Caín fue hermano de Abel. Y si él hubiese sido destinado, como muchos lo piensan, para irse al infierno, ¿para qué Dios entonces le habla? No tiene sentido. Hace poco hablaba con mi hijo y teníamos esta conversación y nos poníamos a pensar y a imaginar que, imagínense que Dios, si creemos en la doctrina de salvo siempre salvo y de que ella tiene a los escogidos para salvarse y a los destinados para perderse. Imagínense lo cruel que es nuestro Dios, porque en la escritura del libro de Génesis, capítulo 4, versículo 6, dice la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Porque prácticamente se había enojado porque Dios había visto la ofrenda de Abel y la había aceptado, y la de él prácticamente no la había visto con los mismos ojos. Y si no hicieres bien, pero ¿cómo le dice el Señor? Y si no hicieres bien, si Él lo hizo para hacer el mal. O sea, aquí estamos hablando de algo, hermano, que es como una burla para una persona. El Dios que creó las cosas entonces le está diciendo a alguien que Él hizo para que fuera desobediente, para que hiciera lo malo. ¿Por qué le está advirtiendo? ¿Por qué le dice, y si hicieres lo bueno? O sea, lo que está diciéndoles, tú tienes la capacidad, yo te la he dado para hacer lo bueno. Es increíble. No podemos nosotros ponernos a pensar que Dios está cuestionando, que Dios está enfrentando a Caín, pero que lo está haciendo de una manera sarcástica, porque realmente Caín, él ya lo hizo para lo malo. No, ahí le está mostrando no solamente a él, sino a todos nosotros, que todos tenemos la capacidad para poder reaccionar. Él nos hizo con esa capacidad. Y dice, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Luego dice en el versículo 9, luego que Caín mata a Abel. En el versículo 9 dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Dónde está Abel tu hermano? Dios sabía dónde estaba, pero quería prácticamente que Caín se arrepintiera y le dijera exactamente la verdad de lo que había hecho. Y dice la escritura, y él respondió, no sé. ¿Sabía? Sí sabía. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Fíjese la actitud que toma prácticamente Caín. Ya le había hablado el Señor y dijo, tú puedes cambiar esa actitud, tú lo puedes hacer. Yo te he hecho para que lo puedas hacer. Pero tú te puedes encaprichar, tú te puedes volver insensato, tú te puedes volver sabio en tu propia opinión, no porque Dios lo provoque en ti, sino porque tú prácticamente te rebelas para con tu Creador. Dice el versículo 10, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dese cuenta entonces que si esta historia, si Dios no nos hubiera hecho con la capacidad de poder nosotros pensar y elegir, esta historia no tendría sentido y podríamos darnos cuenta nosotros que nuestro Dios es cruel y le gusta burlarse de nosotros, porque prácticamente le dice a alguien que se arrepienta, le dice a alguien que cambie, cuando prácticamente Él simplemente lo hizo para perderse. No hay tal cosa. Estamos hablando de si fuese así, estuviéramos hablando no de un Dios como el que nos describe la palabra del Señor, sino de un Dios tirano, de un Dios cruel, de un Dios sarcástico, de un Dios que, wow,
de misericordioso no tiene absolutamente nada. Sin embargo, no es así. Ahora, otro ejemplo, porque estoy hablando acerca de lo que las historias de los personajes y que los reyes lo confirman. ¿Por qué Dios entonces le dice a Israel que escoja la bendición o la maldición, la vida o la muerte? Yo no podría entender estos versículos de la Biblia si prácticamente yo creería que Dios ya nos hizo a unos para obedecer y desobedecer, para unos condenarnos y para otros salvarnos. Fíjese, para que se dé cuenta, porque según los que creen esta doctrina de salvo siempre salvo, la seguridad de la salvación, dice que el hombre no tiene la capacidad de poder escoger. Dice Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Oiga bien, les he dado a escoger entre la vida y la muerte. Y fíjese, para que vea que yo no lo estoy agregando a la Biblia. La bendición y la maldición. Mire la siguiente palabra que usa el Señor. Esa palabra estaría mal si nosotros creyéramos prácticamente que nosotros no tenemos la capacidad de escoger lo bueno o de que ya las personas están destinadas a mal o a bien. Dice, escoge pues la vida. O sea, Dios le dice, tú tienes la capacidad para hacerlo. Y sin embargo nos damos cuenta que fue un pueblo de que escogió la muerte. Sin embargo, Él les dice, no, ustedes tienen la capacidad para hacerlo, pero son caprichudos, son desobedientes, son incrédulos. Pues dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Mire lo que dice, Él no obliga para que le sirvamos o para que le amemos, Él nos invita a hacerlo, nos da esa capacidad a cada uno de nosotros. Y dice, y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que les había de dar. Entonces, démonos cuenta que Dios sí le ha dado la libertad al hombre, porque Israel es el ejemplo para el día de hoy nosotros podamos aprender de ellos. Nosotros sí podemos escoger, podemos, y le voy a mostrar otra cita aún todavía más clara que esa. Dios puede cambiar el destino de una persona si decide obedecerle. O sea que si yo estoy en obediencia, en desobediencia, y me está yendo mal en la vida, y luego yo me paro y recapacito y digo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y de repente Dios se para a la par mía a través de un siervo que Él quiera usar y me hace la invitación, me dice, yo te quiero ayudar, yo puedo hacer algo por ti. Dese cuenta de algo. Dios, si yo decido entregarle mi corazón y querer seguir sus caminos y obedecerle, Dios tiene la capacidad para poder transformar la maldad en algo bueno. En el libro de Jeremías, rápidamente, Jeremías capítulo 18, voy volando, 18:1 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Dice que todos nos hemos descarriado, ¿verdad que sí? Así lo dice en el libro de Romanos. Y no hay nadie que haga lo bueno, dice, fíjese lo que dice, se echa a perder en su mano. Hemos sido hechos con el mismo material. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Oiga bien, entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. ¿A quién está diciendo? Al pueblo prometido, al pueblo de la promesa, al pueblo que él había escogido, al que le había dado su palabra. A ese pueblo le está diciendo, porque se había corrompido y todavía le dice, yo soy Dios y yo puedo cambiar, así como el alfarero, aleluya, cuando una vasija se destruye, cuando una vasija se echa a perder, yo también tengo esa capacidad para poder hacer de ustedes una vasija para honra. Y sigue diciendo, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos
se convirtieren de su maldad. ¿Cómo se van a convertir de su maldad si Él ya los hizo malos? Si Él ya los hizo para condenarse. No tiene sentido esta escritura entonces. Contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré a la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo a mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. ¿Se da cuenta? El hombre tiene la potestad de poder elegir. Dios podría obligarlos, Dios podría hacerlo, pero Dios no se mete en eso. Les da la oportunidad y los invita prácticamente. Y en el libro de Romanos, creo que es el capítulo 9, si no estoy mal, lo reto para que lo vaya y lo estudie. 9 y 10 y 11. Ahí nos habla acerca, el apóstol Pablo toma esta figura del profeta Jeremías para mostrar de que él puede tomar el barro y puede darle la oportunidad de decirle, ok, tú eres barro, tú eres malo, yo te puedo hacer bueno. Ahora, ¿quieres escuchar mi voz? ¿Quieres que yo te ayude? Oiga bien esto, si usted se humilla, se arrepiente y deja que Dios tome su vida, usted va a ser una vasija para honra y gloria del Señor. Pero si el Señor lo invita a usted y usted decide no recibirlo, no obedecerlo, no arrepentirse, no seguir sus caminos, esa misma vasija que pudo haber sido para bendición, usted mismo escogió prácticamente el que Dios también manifieste su poder. ¿Por qué? Porque usted desobedeció. Así como se puede glorificar en los vasos, aleluya, que obedecen, así también se puede glorificar, porque de una u otra manera su nombre va a ser glorificado. Según se entiende en la Biblia, aleluya, sin darle interpretación, el hombre tiene la capacidad de obedecer, pero muchas veces no quiere hacerlo. El hombre sí puede apartarse del camino de Dios y no es obligado ni forzado por Dios a mantenerse en el mismo. Y quiero que vayamos rápidamente al libro de Ezequiel. Un punto más voy a hablar y mire lo que dice el capítulo 18, 21 al 24. Dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, ¿cómo? Si no puede hacerlo. Él dice que sí. Y guardaré todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, tanto el impío tiene la capacidad para poderse arrepentir, como también el hombre justo de apartarse, y Dios no lo obliga, Dios no lo forza a que él le sirva. Si se da cuenta, ambos tienen la capacidad para hacer lo bueno o para hacer lo malo. Eso lo corrobora el capítulo 33, versículo 1 al 20. Lo reto a que lo lea, lo invito a que lo lea para que lo compare, porque prácticamente ahí fundamenta lo que acabamos de leer en el capítulo 18. En el capítulo 33, versículo 11, solamente le voy a dar algunos versículos. Dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice el Señor, Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Una invitación. Ustedes lo pueden hacer. Les di la capacidad. Vuélvanse, ya no sigan pecando.
Él los puede obligar. Y si les dice, vuelvan y han sido predestinados para, supuestamente, para perderse, no tiene sentido esta escritura. Y tu hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Lo invito a que lea los siguientes versículos para que así podamos avanzar. Una cosa que tenemos que darnos cuenta nosotros cuando hablamos acerca de que nosotros debemos de cuidar nuestra salvación es de que si nosotros creemos esta doctrina, este tipo de enseñanza que el día de hoy es tan famosa, que es tan popular, déjeme decirle que estamos hablando prácticamente de un Dios injusto. Y la Biblia a mí me enseña que Dios es justicia. Dios no va a hacer nada injusto. Sería injusto que Dios a ti y a mí nos creó antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre y que ya veníamos nosotros destinados a irnos al infierno y que todavía por sobre eso Dios nos eche en cuenta, aleluya, el por qué nosotros pecamos si Él ya nos había predestinado supuestamente de esa manera. Es ilógico, es injusto que yo me vaya al infierno sin tener la capacidad de poder realmente reaccionar, sin poder tener la capacidad de poder decir sí porque Él ya me hizo así. Eso, señores, se llama injusticia de parte de Dios. Y Dios en la Biblia me enseña que Él es justo. Aleluya. Dios es justicia, Dios es amor. Si nosotros vemos a un Dios que hizo a personas para que se vayan al infierno y estén eternamente en ese sufrimiento, sin tener la oportunidad, sin darles prácticamente la oportunidad de poderse arrepentir, yo no veo a un Dios de amor. Pero por eso le digo que esa doctrina contradice a la persona de nuestro Dios, porque Dios es amor. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que Dios no hace acepción de personas. Y cuando hablamos nosotros, aleluya, de que hay una expiación limitada, prácticamente estamos hablando de que Dios sí tiene preferencias, que Dios sí hace acepción de personas. No, Dios no hace acepción de personas. Ante los ojos de Dios todos somos iguales, pero la única diferencia va a ser aquel que se arrepiente y decide lavar sus pecados a través de la sangre de Cristo. Dios es justicia y es amor. Si siguiéramos los pasos del calvinismo, que es prácticamente donde viene la doctrina de salvo siempre salvo, la seguridad de la salvación, hablaríamos de un Dios injusto que no ama realmente a todos y que hace acepción de personas. Y eso, amado hermano y hermana, amigo y amiga, contradice la palabra del Señor y desvirtúa a la persona de nuestro Dios. Habiendo dicho todo esto, entonces, yo puedo hablarle al corazón de todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón y se goza del regalo de la salvación, el cual tiene un precio muy alto. No es ni con oro ni con plata, dice el apóstol Pedro, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ese sacrificio, hermano, costoso, nosotros debemos de apreciarlo y de tenerlo bien metido en nuestro corazón. Es increíble que podamos nosotros despreciar ese regalo. Si de algo nosotros nos tenemos que gloriar, si en algo nosotros tenemos que enfocarnos prácticamente en lo que se refiere al Evangelio, es en nuestra salvación. No es tanto en las cosas materiales, en el éxito que yo pueda tener en la vida, en los sueños que yo pueda realizar, en las habilidades personales que yo pueda tener. En nada de eso me voy a jactar yo. Ni el apóstol Pablo se jactó, sino que en la gracia que ha mostrado el Señor para con mi vida y para con su vida que tiene a Cristo. Amén. De que sin merecerlo nos llamó, nos limpió, nos justificó, nos santificó y nos glorificó. Qué regalo más grande y más hermoso el de nuestro Dios. Por lo tanto, tenemos que cuidar. ¿Por qué? Porque hay un enemigo, porque hay un mundo, porque hay una carne, porque hay tantas cosas en el aire que nos quieren sacar de los caminos del Señor, que nos quieren llevar de regreso. Es increíble, en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 8, hay algunos que argumentan que ahí está hablando de esto y del otro. No se puede prácticamente interpretar esa escritura de otra manera
hay que hacer muchas marábolas para que prácticamente pueda querer decir lo que la gente quiere. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, Él es nuestra luz, y gustaron del don celestial, oiga bien, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Óiganlo bien, ahí está hablando de una persona que fue prácticamente, que experimentó la salvación, el nuevo nacimiento. Por supuesto que de eso está hablando. No podemos nosotros ahí ponerle o quitarle, porque prácticamente la Biblia misma se interpreta a sí misma. Entonces, por eso es que nosotros debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Por eso debemos de perseverar hasta el fin, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el mensaje prácticamente a la iglesia el día de hoy, de que nosotros cuidemos nuestra salvación. No solamente lo dijo Pablo, lo dijo Juan, lo dijo también el apóstol Pedro. Nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. ¿Por qué? Porque es algo que se nos ha dado como un regalo. Pero te pueden quitar tu regalo. Bueno, pues la Biblia habla del que no persevera, el que no cree verdaderamente, aleluya, el que no se esfuerza, el que no vence. Y dice, y los vencedores, dice. Dese cuenta, entonces, ¿qué tengo que vencer yo si ya Cristo venció? ¿Para qué dice entonces todas esas cosas? Es una cosa del que nosotros podamos ver la Escritura y leerla y entenderla, a escuchar a unas personas que dicen, no, espérese, ahí dice esto, pero dice esto por esto y por esto. No, ahí dice lo que dice. Y nosotros debemos prácticamente de creerle a la Biblia antes que a los hombres. Hemos sido salvos por gracia, sin merecerlo, pero no es para que nosotros pequemos. Si usted practica el pecado y usted dice que es salvo, yo le quiero decir que usted está en un grave error, porque bíblicamente hablando, dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, usted no puede ser una persona que esté adulterando, que esté fornicando, que esté robando, que esté actuando de una manera en contra de las Escrituras y me diga que usted es salvo. Usted no está cuidando su salvación. Porque recuérdese de esto, el pecado no tiene nada que ver con nuestro Dios es santo. Y nosotros que le servimos a nuestro Dios debemos de santificarnos, porque eso es lo que demanda la palabra del Señor a todos aquellos que tenemos esa esperanza de que un día Cristo viene por nosotros. En el libro de Romanos, ya estoy terminando, este es el último punto, Romanos 6:15 dice la Escritura. Óigalo bien, no lo digo yo, lo dice la Biblia. 6:15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Que es donde se ampara mucha gente. Estoy bajo la gracia, yo puedo hacer lo que quiero. Es una mentira esa. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, o sea, practicábamos el pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, servidores de Dios, obedientes a su palabra. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, antes pecábamos, antes no nos importaba lo que la Biblia decía, lo que el Señor ordenaba. Eso es lo que está diciendo prácticamente ahí. Así ahora, para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Automáticamente el que tiene el Espíritu Santo de Dios tiene que obrar conforme el Espíritu Santo. No puedo yo decir que tengo el Espíritu de Dios y andar peor que un mundano, hacer las cosas que hace un mundano, alguien que no conoce a Dios. No hay tal cosa. Y usted dice, no, es que nosotros no somos salvos por las obras. Bueno, ahí no dice exactamente eso. Ahí dice que nosotros presentemos nuestros cuerpos para servir a la justicia. O sea,
para obedecer a Dios, para poder marcar la diferencia, para que Dios se glorifique en nuestras vidas y que ellos puedan ver cómo es que Dios nos ha cambiado y cómo es que Dios puede también a ellos cambiarlo. De esa manera nosotros podemos entonces cuidar nuestra salvación. Cuidado con el pecado, porque el pecado anda acechando por todas partes, en los matrimonios, en los jóvenes, a través del dinero, a través de tanta vanidad que hay el día de hoy, las modas, los placeres, etcétera, etcétera. No sigamos el ejemplo de Israel, que fue desgajado aún siendo del árbol natural. Alguien no podría realmente decir, oye, pero si Israel era el pueblo prometido, sí, en el capítulo 11, versículo 11 al 23, también léalo en el libro de Romanos, dice que si Dios no perdonó a las hojas naturales, y nosotros que somos los gentiles fuimos injertados prácticamente al olivo, dice, nosotros también podemos ser desgajados. O sea, la advertencia es clara. El que no quiera ver estas cosas en la palabra del Señor es porque está prácticamente turbado, es porque no puede ver, tiene una venda en los ojos. Romanos 11, del 11 al 22, a usted le explica exactamente y dice que no te pase a ti como le pasó a Israel. Cuídate, guárdate, obedece, mantente en santidad, sírvele al Señor y está siempre esperando su venida. El mensaje a la iglesia es que cuidemos nuestra salvación. ¿De qué? Del mundo. Se nos manda a no amar el mundo ni las cosas que están en el mundo, si no nos constituimos enemigos nosotros de Dios. Eso lo dice la palabra del Señor. Eso es bien claro en la Biblia. Entonces, en el libro de Santiago, no podemos compartir con las tinieblas. No me diga usted de que anda en el mundo y anda enrolado en las cosas del mundo, viviendo como el mundo, entreteniéndose como el mundo, esperando las cosas, teniendo su confianza en las cosas de esta tierra. Ese no es un cristiano verdadero. Ese es un cristiano que ha perdido el camino y que no sabe prácticamente hacia dónde se conduce. No vivimos como el mundo. ¿Cómo cuidamos nuestra salvación? Santificándonos, conociendo cuál es la voluntad de Dios y sirviéndole, haciendo la obra del Evangelio, testificando con nuestras vidas para que mientras Él venga nos pueda encontrar sirviendo. Viviendo cada día esperando al Señor. Cuando vas a acostarte, tú sabes de que el Señor puede venir en ese momento. Cuando te vas a levantar, tú sabes de que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor puede venir. Si vives con esa expectativa, todo el tiempo te vas a guardar. Si vives con esa expectativa, todo el tiempo vas a sopesar la importancia que tiene en todo lo que haces. Vale la pena por este pecado, vale la pena por esta tentación, vale la pena por este miserable dinero, vale la pena por esta vanidad, el descuidar yo, aleluya, mi salvación y que no me pueda ir con el Señor cuando Él venga. Tú lo puedes contestar. Somos y vamos a ser llamados a su presencia. Escudriñe las Escrituras. Lo reto y deje que ellas sean las que hablen a su corazón. Yo estoy tratando de mostrárselo de una manera fugaz. No crea los dogmas, aunque los dogmas son importantes, pero los dogmas tienen que ser, o sea, las enseñanzas tienen que estar basadas no en lo que los hombres opinaron o creen, sino en lo que la palabra del Señor dice. Si esta se oye bonita, pero contradice prácticamente las Escrituras, yo no le voy a creer. Entonces, escudriñe las Escrituras, escuche, lea la palabra del Señor, crea lo que dice la Biblia y no lo que dice el hombre. Termino con esto. La salvación de nuestras almas es lo más preciado que tenemos en la vida. Póngase a pensar usted qué vale más que su salvación. ¿El dinero? ¿Su casa? ¿Su carro? ¿Qué es lo que vale más? No hay nada absolutamente que valga más que la salvación que Dios nos ha dado. Porque usted y yo no la merecemos, porque no nos la podíamos ganar de ninguna manera. Él nos la dio. Por lo tanto, perseveremos en ella, si verdaderamente nosotros creímos. No permita que nada ni nadie se interponga, porque por mucho que puede amar a una persona, por mucho que puede ser importante esto o lo otro, nada tiene más valor que nuestra salvación. Van a venir enfermedades, van a venir problemas,
va a haber escasez, van a haber decepciones, placeres, avaricia. Es mucho lo que está en juego. Es su salvación, es mi salvación. No solo la salvación es desde ya está actuando en nosotros, sino que nos espera, aleluya, en la vida futura, en la vida eterna que Dios tiene preparada para nosotros. Aférrese a Dios con todo su corazón y persevere hasta el fin. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Espero que esta enseñanza haya sido de una gran bendición a su vida y que pueda meditar en ella. Que yo no sé cuáles son sus ocupaciones, yo no sé si usted se está dando cuenta de lo que está pasando, porque hay mucha gente que pareciera ser que está ciega o no tiene entendimiento. En cualquier momento, o viene el Señor o nos morimos, o se muere usted o me muero yo. Y si usted no tiene la salvación, reciba a Cristo como Señor y Salvador. Sí, abra sus labios, reconozca que es pecador y crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Pídale que lo llene de su Santo Espíritu. Reconozca que solamente a través de Él usted puede ser salvo y pídale que le ayude para que pueda perseverar y para que pueda serle fiel hasta el día que Él venga. Bendigo a toda la iglesia y le llamo para que esté siempre listo, despierto, como las 5 vírgenes que fueron sensatas y que tenían aceite en sus lámparas. Que el Señor les bendiga. Amén, amén y amén.